Dios es bueno. Lo voy a invitar, hermanos, que vaya a la palabra del Señor. Y quiero usar esta primera parte o esta primera lectura para verdaderamente entrar a lo que quiero compartir esta tarde. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 16 y 18 al 18. El Evangelio de Juan, capítulo 19, del 16 al 18. Y le pido que me acompañen en la lectura. ¿Lo tenemos? Dice su palabra. Así que entonces lo entregó. ¿Lo lee conmigo? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Le voy a pedir que cierre sus ojos y ore conmigo. Padre Santo, Señor amado, te doy gracias. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, amado Padre, Señor. Padre Santo, Señor, que tu gloria, Padre Santo, Señor amado, se manifieste. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios. Padre, lo único que quiero hacer es un instrumento, Padre, para ti, Señor amado. Padre, te pido que seas tú hablando, Padre, Señor, a cualquier necesidad, Padre Santo, que pueda haber, Señor amado. Te pido que hables, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. La palabra del Señor es bien clara y muestra el extenso sufrimiento que recibió Jesús. Cómo los hombres o cómo las personas conspiraron contra él. Cómo fue traicionado. Cómo los hombres lo entregaron. La forma que buscaron una y otra vez de cómo atraparlo. No fue una vez ni fueron dos veces que el hombre trató de buscar en una manera de que Jesús dijera algo incorrecto para entregarlo o matarlo o crucificarlo. Si vamos a la palabra de Dios, Mateo, versículo o capítulo 26, del 59 al 60. ¿Lo tiene? Dice su palabra. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se prestaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Podemos ver en la escritura cómo el hombre, hermanos, cómo el hombre buscó a personas para dar falso testimonio de aquello que Jesús había hecho y había dicho. Al extremo que el hombre tuvo que llegar. Y después de esto, después que encontraron a estas dos personas para dar falso testimonio, lo entregan a las manos de los romanos, a las manos de los gentiles. Podemos ver en la escritura cómo se burlaban de él. Marcos, capítulo 15, versículo 16 al 20.
Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Hasta dónde llegó la maldad del hombre? Que golpearon a su propio Salvador, que escupieron a su propio Salvador, aquel que iba a entregar su vida para ellos. Como el hombre se presta ahora para golpear, para maltratar a aquel que iba a derramar la sangre por cada uno de sus pecados. Pero nada de esto, de estas cosas, eran desconocidas para los discípulos, ya que Jesús había anunciado y le había dicho todas estas cosas. Lucas capítulo 9, versículo 22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús le declara a sus discípulos y le dice: esto es lo que va a suceder. Hasta este extremo el hombre va a llegar y me va a hacer este daño a mí. Los discípulos conocían lo que verdaderamente, tal vez no lo esperaban, pero ellos sabían, porque Jesús le había dicho: esto es lo que me va a suceder a mí. Y él se da vuelta y los mira y él les dice: si quieres ser mi discípulo, si verdaderamente quieres seguirme a mí, ahora te voy a decir algo, ahora te voy a pedir algo, ahora vas a tener que tomar una decisión. Levanta la cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 27. Amén. Y le voy a pedir que lo lea conmigo. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 27. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüenzará de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús mira ahora a sus discípulos y le dice a todos:
Jesús ya le había anunciado a sus discípulos su muerte. Y ahora se vuelve a todos y los mira a todos y les dice: si verdaderamente quieren ser mis discípulos, si verdaderamente quieren seguirme a mí, niégate, toma tu cruz y sígueme. Y no solo le dice a ellos, pero esta pregunta nos dice a cada uno que estamos en este lugar. Es una decisión. Y mientras el hermano José estaba dirigiendo, él estaba hablando de una decisión, que tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión que el Señor nos pide a cada uno esta tarde? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Todos escuchando, o todas las personas que habían escuchado, que estaban escuchando a Jesús, sabían lo que verdaderamente significaba estas palabras, que no eran cualquier palabras. Ellos sabían, ellos eran testimonio, podían dar testimonio. Habían visto a personas que iban a ser crucificadas, a personas que por las calles cargaban una cruz con un destino a la muerte. Y ahora Cristo le dice a cada de ellos: levanta la cruz que yo mismamente voy a cargar, el ejemplo que yo le voy a dar a cada uno de nosotros. Ahora toma una decisión, levanta la cruz. Ellos sabían, eran testigos del horror, de la verdaderamente o el verdaderamente significado de estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, déjeme decirle que cuando Jesús habla y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, no está hablando cualquier palabras. No son esas palabras que dice: oh, sígueme a tu paso, sígueme conforme tú quieras, conforme te da la gana. Oh, si quieres seguirme hoy, sígueme. Si quieres seguirme mañana, bueno, sígueme. Pero si no tienes la gana, bueno, no sígueme. Y eso es lo que muchas veces decidimos y hacemos cada día. Que decidimos cuándo y cuándo nos da el mejor tiempo. ¿Cuándo es el mejor tiempo, Señor, para yo verdaderamente seguirte a ti? Oh, es que hoy me siento contento, entonces, Señor, te voy a seguir. Se levantó el sol, salió el sol. Oh, Señor, este día yo te sigo a ti. Pero ¿qué sucede esos días que yo no tengo ganas de seguirle al Señor? Que yo me levanto sin ánimos, sin fuerzas. Decidimos. Por eso es que las emociones, por eso es que el corazón es traicionero y puede traicionar. Porque el hombre, verdaderamente el Hijo de Dios, no puede caminar conforme el ánimo o sus deseos o sus sentimientos, porque el corazón es traicionero. Si alguien quiere venir en pos de mí, le dice Jesús, sígueme. Seguir a Jesús no es simplemente caminar detrás de Él. Jesús lo que le estaba diciendo: si quieres venir en pos de mí, tienes que correr. Corre hacia mí, persígueme a mí. Y él estaba diciendo, o lo que él verdaderamente le estaba diciendo a ellos: persigue lo que yo voy a hacer, el ejemplo que yo les voy a dar a ustedes de levantar una cruz y ir hasta la muerte. Corre detrás de eso. Si quieres ser mi discípulo, si quieres venir en pos de mí, ahora vas a tener que correr hasta la muerte. Apresúrate
a negarte. Apresúrate a tomar la cruz. ¿Qué significa negarme? Es ir contra tu propia voluntad. Es renunciar. Es dar la espalda. Es intencionalmente apartarme de todo lo que el Señor me está diciendo que no es bueno para ti. Es vivir y hacer la voluntad de Dios y no la mía. Es vivir para Cristo. Es crucificar al yo. Muchos de nosotros estamos contentos y la gloria es mía. Ya nos olvidamos que toda gloria y que Dios no comparte la gloria con nadie. Y se nos hace falso y es que yo hice esto. Yo predico de esta manera, yo canto de esta manera, yo alabo a Dios de esta manera, yo toco un instrumento de esta manera, pero la gloria no es de nosotros, la gloria es el de Dios, el talento viene de Dios. Negarte es decir lo que Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Negarte o negarnos a nosotros mismos es orar como Jesús oró en Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. El versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste. Es que estaba, hermanos, él estaba angustiado por el horror físico y espiritual que lo esperaba en la cruz. Él iba a tomar el lugar de pecadores culpables. Él iba a pagar el precio del pecado de todo ser viviente. El castigo de cada uno de nosotros, el castigo de una humanidad entera iba a caer sobre él. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, al que siempre caminó conforme la voluntad del Padre,
al que no pecó, al que no le falló al Señor, el que siempre se negó por hacer la voluntad de su Padre. Ahora dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Déjeme decirle que la palabra no dice que por nosotros lo hizo un pecador. No, dice que lo hizo pecado. Hay una gran diferencia en esas palabras. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. 3 veces Jesús se aparta de sus discípulos y le dice al Padre, si es posible, si es posible, si es posible. Pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre, si usted lee las Escrituras, el Padre nunca le negó una petición del Hijo. El Padre siempre hizo conforme lo que pidió el Hijo, porque el Hijo siempre oró conforme la voluntad del Padre. Y ahora el Señor le dice, si es posible, Padre, si es posible, que pase de mí, o sea, que no tenga que pasar por lo que tengo o por lo que me espera. Padre, si es posible, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Jesús sabía que no había otra manera que la salvación llegara al ser humano. No había otra forma, no había otro método, no había otra manera que la salvación llegara a cada uno de nosotros. Él sabía que tenía que entregarse o ser entregados en las manos de gentiles y ser crucificado. Jesús tenía que tomar la copa del Padre. Jesús tenía que tomar esa copa hasta la última gota. Él tenía que beber esa copa. Salmos capítulo 75 versículo 8, si lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente. The next 3 verses, please. Y léalo. Y lo vamos a leer. Salmos capítulo 75, versículo 8. Pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de ¿qué? De juicio. A todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Isaías capítulo 51 versículo 17. Isaías capítulo 51 versículo 17. Despierta, oh Jerusalén, despierta. Has bebido la copa de la furia del Señor. Has bebido la copa del terror. La has vaciado hasta la última gota. Jeremías capítulo 25 versículo 15. Esto me dijo el Señor, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de mi enojo, que está llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíen
beban de ella. Que se encontraba en la copa? El juicio de Dios hacia la humanidad, la furia del Señor, la justicia de Dios, el sufrimiento que esperaba a cada pecador y el castigo del pecado. La ira del Señor se encontraba en esa copa y la copa estaba llena hasta el borde. Y Dios derramó la copa sobre nuestro Señor hasta la última gota. Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Llégate a ti mismo. Es entender que la voluntad de Dios muchas veces nos va a tener que quebrantar. Negarnos a nosotros mismos significa que muchas veces esto nos va a tener que doler. Que vamos a tener que llorar. Y que vamos a tener que enterrar este ego, este orgullo. Padre, si es posible. Muchas veces cuando leemos en Génesis capítulo 1 versículo 23 y 26 y miramos acerca de la creación. Y dice su palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Y muchas veces nos orgullamos y nos sacamos el pecho y decimos: wow, es que verdaderamente somos conforme la imagen y semejanza del Señor. Y sentimos cierto orgullo, y es verdad que Dios nos hizo conforme su imagen, conforme su semejanza. Pero muchas veces yo he leído en la palabra que la voluntad del Padre es hacerme conforme a su Hijo. ¿Cuál era la imagen de Cristo? La imagen de Cristo era de un siervo. Pero ¿quién quiere ser un siervo? ¿Quién verdaderamente se quiere humillar como un siervo? ¿Quién quiere o quién tiene la actitud de un siervo? ¿Qué? Si lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros tengamos esa imagen de un siervo. Marcos capítulo 20, versículo 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De un siervo. Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Jesús, de nuevo, ya había enseñado, ya había anunciado el sufrimiento que iba a tener que pasar. Y ahora le dice a sus discípulos: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres venir en pos de mí?
¿Quieres venir en pos de mí? I think I'm going to need one. Oh, aquí están todas. ¿Quieres venir en pos de mí? En esos tiempos, muchas veces las personas cargaban una cruz, pero muchas veces cargaban cierta parte de la cruz. Jesús le dice a sus discípulos: si quieres ser mi discípulo, si quieres seguirme a mí, ahora ven, levanta tu cruz. Cuando una persona miraba a una persona cargando una cruz, significaba que eran culpables de algo, que había suficientes evidencias para probar que eran culpables de algo. Cuando miraban a estas personas caminar, significaban que ya eran culpables. Muchas veces, you guys van a estar ahí. Necesito que sean fuertes. Mi pregunta sería: si miraríamos tu vida, si miraríamos a cada uno de ustedes o a mi persona, hubiera suficiente evidencia para decir: este hombre, esta mujer, este joven es un seguidor de Cristo. Habían suficiente o tenemos suficiente evidencias a nuestras vidas que alguien pueda decir: este verdaderamente es un hijo de Dios, este verdaderamente es y siguió y sigue al Señor. Verdaderamente hay suficiente. Si alguien nos pudiera condenar de algo, si fuéramos culpables de ser seguidores de Cristo, hubiera suficiente evidencia en nuestras vidas para decir: este es culpable de ser un siervo de Dios. Joven, let me talk to you for a second. Is there enough evidence in your life? Can somebody point out or point you out and say there's enough evidence to condemn this person of being a servant of the Lord? Can somebody look at you? Can somebody point you out and say this person is a follower of Christ in your school? When you're alone, when it's just you and your phone, when it's just you and your friends, can somebody look at you and say there's enough evidence to condemn this person? Hay suficiente evidencias en nuestras vidas para ser, o si alguien pudiera culparnos de ser hijos de Dios, de ser siervos del Señor. Pueden ponerla. You can put that. Pero
se me vayan muy largo. Muchas veces hablamos de Pedro. Muchas veces señalamos a Pedro y decimos: wow, ¿cómo Pedro pudo negar al Señor? ¿Cómo es posible que un discípulo de Dios, cómo es posible que Pedro, el que vio las maravillas, el que vio los milagros que hizo el Señor, ahora lo niega? Y no lo niega una vez, no lo niega dos veces, pero lo niega tres veces. ¿Cómo es posible, Pedro, que tú hagas negado al Señor? Pero lo que más me llama la atención a mí es que cuando lo señalaron a Pedro, miraron algo diferente en él. Pedro, aunque en ese momento iba a negar al Señor, algo había quedado del Señor. Él había sido tocado por Dios. Su vida ya no era la misma. Mateo, capítulo 26, versículo 69. Pueden tomar su asiento, ya lo llamo. Mateo, capítulo 26, versículo 69. Pero estaba sentado. ¿Lo tenemos? Amén. Pero estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galileo. Te hago una pregunta, querida iglesia. ¿Podrá alguien ver en tu vida y decir: tú has pasado tiempo con el Señor, tú has caminado con Cristo? Se te nota la forma que caminas, se te nota la forma que tú eres, se te nota, todo tu ser refleja ahora a Cristo. Es que tú has pasado, tú estuviste caminando con el Señor. ¿Alguien pudiera decir eso de nosotros? Mateo, capítulo 26, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro, yo te escuché hablar, yo te he escuchado hablar. Tu forma de hablar es igual a la al que vamos a condenar. Tu forma de hablar es la misma que tiene Cristo. Pedro, tu lenguaje no es el mismo que nosotros tenemos. ¿Podrá alguien decir por nuestra forma de hablar: tú eres hijo de Dios? Porque tu lenguaje es el mismo que tiene Dios. Tu lenguaje refleja lo que encuentras en esta palabra. Oh Pedro, es que tu forma de hablar te descubre. Tú no tienes que similar o hacer algo diferente. Es que cuando tú abres tu boca, esto te descubre, Pedro. ¿Pudiera alguien condenarnos por nuestras acciones y por nuestra forma de hablar? Usted y yo tenemos el privilegio de estar en este lugar. Si llueve afuera, nosotros no nos mojamos. Si nieva afuera, estamos bien. Si el viento sopla, no nos afecta.
Pero yo estaba viendo un video acerca de personas y yo me pregunté, ¿hubiera suficiente convicción en mí para yo hacer lo mismo que estas personas estaban haciendo? Yo vi un video, un reporte acerca de las personas o la iglesia en ciertos lugares que se tiene que reunir en las tuberías de aguas sucias. Y eso me impactó. ¿Tuviera yo la convicción de yo arrodillarme o agacharme mientras todas las aguas sucias, toda la suciedad de una casa, de una vecindad, de una ciudad entera pasa? Y estas personas, por ser perseguidos en la nación donde ellos viven, se reúnen a compartir la palabra de Dios, y muchos de ellos están arrodillados y están arrodillados en toda la suciedad de una casa entera. Y no estoy solo hablando de la suciedad de la comida, pero la suciedad del ser humano. Habrá suficiente convicción en cada uno de nosotros que si el día de mañana tuviéramos que reunirnos o salir de este lugar, pudiéramos decir: yo te sigo a donde tú vayas, Señor. Hubiera esa convicción en mí de arrodillarme en aguas sucias por seguir a Cristo. Niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Cada uno de esas personas que escuchó a Jesús sabía que la cruz era un instrumento de humillación, un instrumento de tortura, un instrumento de dolor, de sufrimiento y de muerte. La cruz no tenía ningún otro propósito. Muchos estamos contentos. Muchos decimos: yo levanto la cruz. Pero decidimos qué cruz levantar. Muchos de nosotros decimos: sí, yo soy capaz de levantar la cruz, pero no voy a levantar esta porque esta me va a humillar. No voy a levantar esta porque esta me va a causar dolor. No voy a levantar esa porque esa me va a llevar a un momento, a un lugar de sacrificio. No voy a levantar esta cruz porque esto lo único que me va a causar es la muerte. Decimos: sí, yo levanto la cruz, pero ¿qué cruz levantamos? Pero ¿quién le pidió? ¿Quién le dio una opción a Cristo de levantar la cruz? ¿Quién le dijo al Señor: Señor, ¿sabes qué? No levantes esta cruz porque esta cruz pesa. ¿Sabes qué, Jesús? No levantes esta cruz porque esta cruz te va a doler. ¿Sabes qué, Señor? No levantes esta cruz porque está sucia de la sangre de la persona que habíamos crucificado antes que a ti. No levantes esta cruz porque te va a doler la espalda. Estos hombres entendieron lo que verdaderamente significaba cargar la cruz. Significaba que el camino que ellos caminaban solo tenía un destino. El camino, el viaje, el rumbo, el destino final solo tenía un resultado, y ese resultado era muerte.
ver a una persona cargar una cruz significaba que esta persona tenía un destino final. Que estas personas no podían regresar a casa, no podían regresar a la vida que vivían anteriormente. Muchas veces cuando vamos a DC o en ciertas ciudades dice one way. Y en esa calle uno no puede hacer una vuelta, no puede regresar atrás. Cuando miraban a las personas cargar la cruz, significaba que ese camino que ellos estaban caminando tenía un destino, y ese destino eran que iban a ser crucificados y pagar su vida y entregar su vida, o dar su vida, o pagar el precio por el crimen, por las acciones que habían tomado. Pero no tenían ninguna forma de regresar atrás. ¿A dónde nos está llevando el camino que estamos caminando? ¿A dónde está llevando o nos está llevando el camino que estamos caminando? Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, recto. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. Y no está hablando de una muerte de gloria, pero una muerte de pérdida, de completa destrucción. La palabra dice que solo hay un camino que va a llevar al hombre a ver al Padre. Hay un camino, dice la palabra. No hay dos, no hay tres. La religión nunca te va a llevar al Padre. Solo hay un camino. Jesús dijo: yo soy ese camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino que va a llevarnos al Padre. El que llevaba la cruz sabía que no se podía salvar él mismo y que estaba destinado a morir. Necesitaba de alguien que viniera y tomara su lugar. Necesitaba de un Salvador. Jesús le dice a todas las personas que lo escuchó: toma tu cruz, levanta la cruz. Pero entiende que el camino el cual que vas a caminar, no vas a poder regresar. No hay una forma que tú regreses a la vida que vivías anteriormente. Y muchas veces estamos peleando para regresar a la basura que dejamos atrás, a la basura que el Señor nos encontró. Estamos peleando muchas veces con el Señor para regresar al fango donde Él nos sacó, donde Él nos rescató. Que si Cristo, al haber levantado esa cruz, que si Cristo, yo me imagino que si Cristo, y yendo hacia ese lugar, hubiera dicho, hubiera tirado la cruz al piso. Que si Cristo hubiera dicho: esa cruz pesa mucho, esa cruz duele. Que si Cristo hubiera agarrado la cruz y le hubiera dicho: no, este camino es muy largo, es que ya estoy cansado
de cargar esta cruz. Ya estoy cansado de caminar por este camino. Que si Cristo hubiera agarrado la cruz y simplemente hubiera dicho: yo no quiero cargar la cruz. ¿A dónde estuviéramos usted y yo si Cristo hubiera dicho al Padre: Padre, ¿sabes qué? I don't want to do this no more. Yo ya no quiero hacer esto. ¿A dónde estuviera usted y yo? Pero el Señor agarró la cruz y cargó esa cruz. Y déjame decirte que el hombre sí crucificó al Señor, pero la palabra me dice a mí que Él fue que entregó la vida por cada uno de nosotros. Fue Cristo que dijo: nadie tiene autoridad sobre mí. Yo decido entregar mi vida y tengo el poder para tomar mi vida de regreso. ¿A dónde estuviéramos si Cristo hubiera dicho: yo ya no quiero? Y muchas veces es lo que nosotros hacemos si somos honestos. Lo hacemos en nuestros hogares, lo hacemos en nuestras vidas. ¿Qué tiempo le dedicamos al Señor? Jenny estaba hablando acerca de estar en la presencia de Dios. Muchas veces decimos: yo ya no quiero cargar esta cruz. Lo hacemos en nuestro servir al Señor. Que yo ya no quiero. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor no le estaba pidiendo algo a estas personas que Él no iba a hacer. El Señor no le estaba pidiendo o que hiciera un sacrificio que Él no lo iba a hacer. El Señor agrega las palabras cada día, dando a entender que ese sacrificio que Él estaba hablando era un sacrificio espiritual, ya que nadie puede ser crucificado diario, pero la decisión es la misma. ¿Quieres venir en pos de mí? Levanta tu cruz. ¿Quieres venir en pos de mí? Levanta tu cruz. ¿Quieres venir en pos de mí? Levanta tu cruz. Y me perdonas, pero quiero a un joven. Está llevando los 18. Qué joven este día. Si el Señor te dice a ti, si el Señor te preguntara a ti, ¿estás dispuesto a cargar esa cruz? I wish I had more crosses, Pastor. I want a joven. Señor, agrega las palabras cada día. Cada día tienes que tomar una decisión y levantar esa cruz. Cada día te tienes que negar a ti mismo y seguir al Señor.
Pero ¿qué manera estamos siguiendo al Señor? ¿Qué manera seguimos a Cristo? Cuando Él simplemente dice: ¿quieres seguirme? Corre. Si quieres seguirme, apresúrate. Ya estoy terminando. Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39. Y el que no toma su cruz, déjame decirlo de nuevo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay una decisión. El hermano José dijo: hay una decisión que tomar. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. La única manera que uno puede encontrar la vida eterna es cuando muere a sí mismo. Mateo 26, versículo 24. Mateo capítulo 26, versículo 24. La Nueva Traducción also, please. Mateo 26, versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre, según está escrito de él. Mas ahí de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La palabra dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si le preguntara a cada uno de ustedes y a mi persona: ¿quieres salvar tu vida? ¿Qué dijeras? Si te preguntara: ¿quieres salvar tu vida? ¿Qué dijeras? Amén. Todos dijéramos amén. Pero para salvar nuestra vida, primeramente tenemos que morir. Porque no hay resurrección si no hay muerte. Hay una diferencia entre enterrar a algo y sembrar a algo. La semilla, cuando uno la siembra, tiene un aspecto de muerta. Pero con el tiempo da vida. Tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir a este mundo, a la vida desordenada que muchas veces vivimos. Tenemos que morir a los deseos de esta carne. Tenemos que morir a ciertos vicios. Con esto termino. Hebreo capítulo 9, versículo 27 y 28. Y de manera
que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo, estando orándole al Padre, le dice, y él va solo y se aparta y le dice: Padre, si es tu voluntad, haz tu voluntad y no la mía. Padre, es que yo no quiero beber de esa copa, pero Padre, si es tu voluntad, yo voy a beber esa copa hasta la última gota, porque no había otra manera. No sé si hay amistades esta tarde, pero si no hay, quiero dirigirme a la iglesia. El Señor le dice a todos, y me llamó la atención cuando Él dice a todos el que estaba escuchando, hasta el metido que estaba al lado en la esquina, a Él estaba hablando. Si Él escuchó al Señor, a Él estaba hablando. Y Él le dice a todos: ¿quieres ser mi discípulo? Joven también, ¿quieres seguirme a mí? Niégate esta tarde, niégate a ti mismo, levanta la cruz. Sí, esa cruz va a doler, porque le dolió al Señor. Sí, esa cruz muchas veces va a ser y va a pesar y vamos a estar cansados, pero levanta esa cruz. Si quieres venir en pos de mí, niégate, levanta la cruz y sígueme. Cierra tus ojos esta tarde. It's very tiring. Yeah. Iglesia de Dios, yo sé que la cruz ha pesado muchas veces. Yo sé que esa cruz ha dolido muchas veces, pero esta es una decisión que te está diciendo el Señor. Tal vez esta tarde algo en ti te decía: Señor, te estoy cansado, yo ya no quiero seguir. Pero una vez más el Señor te recuerda: niégate a ti mismo. Tal vez tú has dicho: Señor, yo ya no quiero más. O tal vez te diste por vencido en el caminar. Y una vez más te dice el Señor: niégate a ti mismo y levanta la cruz. Quiero hacer un llamado esta tarde a aquellas personas que dicen: ¿sabes qué? Yo estoy cansado. He estado cansado. Aquí he estado cansado. Pero decido una vez más, porque el Señor dijo: cada día